Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 Radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Mata Lluvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Hola, bienvenidos sean todos a Politiqueando RD. Anabel Alberto por aquí, una mujer feliz, agradecida de Cristo, esperando que todos estén muy bien. Comparte este video, suscríbete, dale a la campana de notificación y comenta. Nuestro invitado de hoy es un sociólogo, profesor, ex diputado de la República, ex izquierdista. Sí, ¿Se puede? dirigente. Sí, ex presidente de un partido, bueno, exactamente de Frente Amplio. Sí. Y actualmente él es embajador dominicano en Uruguay. Sí. Comparte con nosotros Fidel Santana. Bienvenido. Gracias. Bueno, un agrado para mí estar en Politiqueando. Déjame decirte que siempre me pronuncié contra la politiquería. Y es la primera vez que voy a participar en una convocatoria a politiquear, ¿verdad? Normal que lo grande. Porque siempre he creído que la política es un ámbito demasiado serio e importante. Fidel, ¿en serio usted piensa eso? ¿Con lo que está pasando en este país con la política? Creo que sí. Vamos a analizarlo también. Siempre distinguí precisamente la política de la politiquería. Ok. Porque el ámbito de los asuntos públicos lo dirige, lo planifica, lo decide la política. Y entonces un Estado no se puede construir sin política y sin políticos. Sí. La politiquería es otro, digamos, otro derrotero por el que ha transitado la construcción del proyecto societal dominicano, Okay. que está atravesado por una cultura de dame lo mío, ¿verdad? Y de comprar adhesiones para luego usar el poder como un factor, como un acicate para el enriquecimiento o para la utilización de los resortes del Estado en provecho propio o de grupos cercanos, ¿verdad? Sí. Y entonces siempre distinguí esto, de modo que por primera vez me siento cómodo politiqueando, ¿verdad? Y eso lo logran ustedes, dos personas de éxito, a quienes he admirado siempre. Gracias. Dos gente que han forjado un nombre, cada uno de ustedes, con su estilo propio, ¿verdad? En el caso de Manolo, lo he admirado siempre porque yo crecí en un barrio de Santo Domingo, el barrio San Carlos. Sí. Y en el caso de Manolo, que es un hombre que viene también de un barrio de la zona norte. Sí, de Gualey. De Gualey. Sánchez Payat, Gualey. Que lo recorrí muchísimas veces en protestas y cosas de esas, ¿verdad? Debe ser. Y entonces, Esas tarbias de Gualey conocen las quemas, las gomas quemadas. era una zona muy combativa. Caliente, sí. Sí, Gualey. Era el San Francisco de Macorís de la capital. Sí, claro que sí, claro que sí. Había mucho tejido de organizaciones sociales de izquierda Fidel, en esa zona. ¿Cuáles son los grandes claudicadores de la política dominicana? Mira, habría que hacer un poco de historia. Adelante. Y quiero comenzar con decirte, Anabel, que no soy un ex izquierdista. No, pero. ¿Cómo? Mire. No, Fidel. Soy un izquierdista. ¿De dónde? Desde los pies hasta la cabeza. Déjame ver ese reloj para yo. Déjame ese reloj que lo veo bien. No es un relojito de mala. Bueno, el reloj casualmente está en la izquierda. Esos gemelos bellísimos que parecen piedra del Arimar. Sí. Ya. Pero fíjate que yo he sido una gente muy negada toda mi vida. Nunca me ha llamado la atención acumular cosas de ningún tipo. No me he ahorrado nunca un bocado que otro
necesite cerca de mí, ¿verdad? Bien. No tengo nada que me vincule a una vida detrás de la opulencia o de la acumulación de bienes, en absoluto. Creo que el ser humano necesita vivir con dignidad y eso te lo puede dar, digamos, una vida modesta con lo fundamental resuelto, porque si usted no tiene lo fundamental resuelto, su cerebro no funciona. Pero usted ¿verdad? pasa lo fundamental, Fidel. Yo lo que entendía era que usted era un ex izquierdista que ya había disfrutado del placer del capitalismo. No, soy un izquierdista, sigo siéndolo. Sí. Entonces, explíqueme qué tipo de izquierdista es ese, porque es que yo no entiendo. pero antes, yo quiero irme a la pregunta. Sí, claro. Tenemos tiempo, no se puede. Grandes claudicadores dominicanos, por favor. Fíjese, la historia dominicana se inicia con un proyecto hermoso levantado por Juan Pablo Duarte y los Trinitarios. Un proyecto de nación Sí. independiente, soberano, que se proponía la separación de Haití. Era el primer objetivo planteado en el juramento de los Trinitarios, pero el segundo era ser una nación libre e independiente de toda otra potencia extranjera. Sí. Cuando hablaba de potencia no podía incluir a Haití, porque Haití no era una potencia entonces, No. no lo es hoy ni lo será nunca. No, claro. ¿Verdad? Es cierto. Entonces estaba refiriéndose a las grandes metrópolis de la época Sí. que siguen siéndolo hoy. Sí. Bueno, algunas no lo son ya. Bueno, Por ejemplo, España- ya no lo es España. España, Francia ha pasado a ser una metrópoli conservadora. ¿Entiendes? bueno, perdieron, pero aún siguen. Aguerrida lo es Estados Unidos, Sí. Rusia y China. Inglaterra mantiene. Sí, pero Inglaterra mantiene más tendencia económica Sí. realmente que poderío político, Sí, que injerencia política. No la tiene pero tanto aún así Inglaterra. tú te encuentras en Lo sé África, todo. tú te encuentras en África Dios mío. Oh. con dominios franceses todavía, ¿verdad? Sí, hay muchas islas francesas y hay islas británicas también. Sí, claro. Hay varias islas británicas. Bueno, Tienen cierto. el famoso caso acá en las aguas territoriales argentinas Wow, las Islas Malvinas. de las Malvinas. Que ahora dijo Milei que va a buscar que las Malvinas pertenezcan Argentina. a Argentina. Eso es peligroso. Bueno, Voy a remover ese lo ese remueve conflicto. por las vías diplomáticas, Sí, pudiera a la larga tener ganancia de causa, pudiera ser un gesto inteligente si no lo usa como un pretexto para distraer la atención de los grandes problemas que tiene Argentina. Sí, ¿verdad? que él es uno de ellos. Ahí sí que es verdad. Se está quejando esos argentinos. Es más difícil solucionar porque Dicen él es- dicen los argentinos Ujú. que el gran problema de los argentinos son los líderes políticos, ¿verdad? Sí. Y realmente es un país, Se parece a un país del Caribe. una riqueza. Muy parecido a un país del Caribe. Oriundo del sol. Oriundo de la noche. Hay un país en el mundo. Y si después de eso usted le pregunta cosas a Manolo, Y mire, te vamos a- entonces, yo no le- contemporáneo, para que no me vaya a la época colombina, colonial, Pero precolombina. muy brevemente para Contemporáneo, grandes claudicadores que tiene la República Dominicana. El proyecto nacional fue traicionado inicialmente por los afrancesados. Bobadilla, Pedro Santana, etcétera. Y eso, toda la historia nacional ha estado atravesada por gente que nunca ha creído en el proyecto nacional. Buenaventura Báez, ¿verdad? Ok, ¿verdad? ok. Y luego los dictadores, los Ulises Heró, los Trujillo, todo eso al servicio de las grandes Ok, potencias. pero de la era posmoderna hacia acá, del- grandes claudicadores dominicanos. Tiene nombre y apellido. ¿Cuáles? Eso se inició con el fraude al profesor Juan Bosch en el año 1990. Cuando un pequeño grupo de los líderes principales de ese partido, entre los que no estaba Juan Bosch, negoció con Balaguer. Negociaron presidencia de la Cámara de Diputados, negociaron varios consulados y embajadas, Sí. y ahí se inició la gran claudicación. O sea, sectores del PLD negociaron con Balaguer
el fraude del 90. Sí, claro, lo negociaron. Ya. ¿Tú estás oyendo Lo eso? negociaron. Acuérdense que Yo sé todo. Acuérdense No se que la el puse propio- ahí. Tú siempre lo has dicho eso. Sí. Acuérdense que el propio Juan Bosch, Ujú. en medio de esa crisis, yo estaba jovencito, pero nosotros, que éramos militantes de la izquierda, acompañamos el reclamo Sí. contra el fraude electoral. E incluso Exacto. algunos líderes nuestros perdieron la vida en eso. Un Lamentablemente. gran compañero mío, Jesús Diplán, que era un líder en la zona del Cibao, el 28 de septiembre del año 90 perdió la vida en alguna de esas protestas que se organizaron. ¿eh? Y yo fui parte de las protestas que se organizaron en la capital, en Jaina. Sí. ¿verdad? Y entonces ese pequeño grupo Ujú. que se balaguerizó Oye, ¿verdad? qué terminazo, wow. y que abandonó la doctrina bochista, Ujú. terminó luego favorecida por Balaguer, después de otro fraude, ya no contra Juan Bosch, sino contra el doctor Peña, Peña Gómez, Gómez, 1994. que se produjo en el 94. ¿verdad? Sí. Y entonces se alzan con el poder en el 96 y digamos que En el 96 con una mancuerna. Sí. El acuerdo que se hizo en anillo para Palacio, que se entendía que era, bueno, vamos a convocar, había un tranque. Los americanos mandan a decir, resuelvan. ¿eh? Sí. Había un tranque y dijeron, bueno, vamos a convocar entonces elecciones, el acuerdo de elecciones en año y medio. Claro. Lo mandan al Congreso. ¡Pam! Y ahí engañan a Peña Y Gómez. al ingenuo de Peña Gómez, Sí. que era ingenuo político, le dan el tablazo en el Congreso y se lo llevan Pregunta. a 2 años. Ustedes- Y le introducen lo de la El 50 segunda más vuelta, uno. el 50+1. Es así. ¡Lo sé todo! Ustedes estaban muy chavalillos y lo vivieron eso en su plena juventud. Yo apenas recién nací. No Entonces, sabemos, mi pregunta. Dele. En ese momento, por ejemplo, hay personas que dicen que no se le hizo trampa a Peña Gómez en esa época. ¿Hay algún dominicano que diga, no, se tenía que hacer por esto y por esto, pero realmente no se le hizo trampa a Peña Gómez? Se le hizo un gran fraude. Sí, pero eso, por ejemplo, eso es usted que lo piensa así, Manolo, incluso yo y la historia, ¿verdad? Que lo hemos leído. Pero hay gente, señores, que yo he oído que dice que no. Sí. Le voy a hacer una pregunta para hombre. ¿Eh? A ver si Fidel todavía sigue siendo Aquel hombre. aquel ajá, joven de izquierda, frontal de la UA. y beligerante. Sí. ¿Participaron en el fraude de 1994 la familia Castillo Diablo, o no? diablo. Mire, lo que me consta que eso lo organizó y lo dirigió alguien que fue ministro de Educación en los gobiernos del doctor Balaguer. ¿En qué año? Y que fueron varios, fueron mujeres. Estuvo Jacqueline Malagón, que fue ministra. Ahora el nombre no lo traigo a la memoria, pero ¿De qué año usted me dice qué? fue... Estamos hablando en este caso sería en los 90, ¿no? Siendo 94. Para, si era ministro Fue en ministro, ese momento. fue ministro de Educación, no preciso el periodo, pero esa persona Ujú. fue la cabeza del montaje de ese fraude. electoral contra Ministro de Educación Lo- 90-94. Lo los estoy buscando. Castillo, en este caso el Ujú, doctor Vincho. ujú. Más bien lo recuerdo vinculado Al Juntazo. al juntazo. Juntazo 1978. Claro, que le arrebató al PRD Ujú, y al presidente Guzmán, que ciertamente. No aparece. es recién. Fue bajo negociación Claro. el ascenso. El Fue doctor un tranque Castillo muy fuerte. fue, digamos, Ujú, ideólogo y voz principal ujú. de esa maniobra, leguleya. ¿Podría, por favor, refrescarle a estas presentes generaciones en qué consistió lo que después se denominó el Juntazo, por favor? Bueno, es que A nosotros, ¡Lo sé todo! los que no vivimos esa época. Adelante. había ganado el PRD con Abrumadoramente. Antonio Guzmán. El país estaba... ¿Eso era 80 y qué? El 78. 78. El país estaba hastiado y agobiado de Ya a los 12 años de Joaquín. 12 años de gobierno represivo, una corruptela rampante por todos lados, Ujú. una secuela de presos políticos, gente exiliada, asesinados, desaparecidos.
El propio Balaguer reconocía que había más de 300 nuevos millonarios en su gobierno. Que él lo hizo en su gobierno. Él decía que Él mismo lo dijo, Claro. y que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Eso sí. Sí. Pero él Siguió mismo de decía largo que la corrupción. yo hice rico a fulano. Pero él decía los No, él dice, el que admitió que en su gobierno se hicieron 300 millonarios de manera ilícita. Dígame 3 personas de esas que se hicieron millonarias en la época de Balaguer, por favor. Mire, le cuento que ya en las postrimerías del gobierno de Balaguer, que le hizo fraude a Bosch y que le hizo fraude a Peña Gómez, que ya la muerte le seguía muy de cerca. Algunos de esos millonarios, entonces, orientaron su accionar en 2 direcciones, hacia el PLD unos y hacia el PRD otros. Y se convirtieron en los brazos derechos de el financiamiento, de las áreas financieras de esos partidos. Y se convirtieron en gente de mucha confianza, de Juan Bosch y del doctor Peña Gómez. Uno de ellos, en los gobiernos del PLD, fue líder de las grandes inversiones en el metro de Santo Domingo, todo eso. Pero ese acompañamiento venía de atrás, ¿verdad? Una infiltración que se produjo. Entre ellos Miguel Vargas, que fue el que vino al PRD. Pero al PLD vino ¿Cómo? Espérese, excúsenme. ¿Cómo que fue el que vino al PRD? Claro, porque venían del reformismo. Todos. Sí, claro. Miguel Vargas venía del reformismo. Sí. Miguelito el que resuelve, ese era el del Partido Reformista en el 90. Claro, eran Mickey el que resuelve. Eran gente. ¿Era él? Sí. Era gente del área financiera, de reformismo, la gente vinculada a grandes negocios en los gobiernos de Balaguer. Y estaba este otro personaje que salió con un expediente de corrupción muy grande, aquí con el tema del metro de Santo Domingo. De Andino. De Andino. Okay. Él venía también del sector reformista. Claro que sí, pero ese vino al PLDismo, ¿verdad? Exacto. Entonces se bifurcaron esos grandes intereses económicos y empresariales y pusieron pie en cada una de las posibilidades de continuidad en el poder. El juntazo, que no entonces, terminamos de aclarar el concepto, ¿en qué consistió el juntazo del 78? Fundamentalmente estuvo dirigido a despojar al PRD de varios senadores para que no tuviera mayoría congresual y se viera la necesidad de negociar con el reformismo la gobernabilidad. Sí. En eso consistió. Y lo hicieron. ¿Y cuál fue el rol protagónico que ejerció Marino Vinicio Castillo en ese momento? ¿Cuál fue el rol? Vincho era un hombre realmente de la casa de Balaguer, Sí. un hombre brillante con sus condiciones de abogado litigante, Sí. ¿verdad? Y entonces fue, digamos, que el actor fundamental de la estratagema político-legal que terminó despojando al PRD, si mal no recuerdo, de la senaduría de Pedernales y alguna otra. ¿Pero qué rol tenía Vinicio Castillo? Era la voz principal de eso. Pero él era, ¿qué cargo ocupaba para que las generaciones presentes? El cargo no lo recuerdo ahora. Vincho tuvo como director del asunto de la droga, no sé cómo se llama. No, pero eso ya es reciente. Sí. Eso es reciente, eso fue en el 90. Fue en los años el último gobierno. Del PLD. Exactamente. Pero en el 96 fue eso por ahí. Sí, pero esto fue en los 78, años... Pero en el 78 lo del juntazo fue por otra... Yo estaba como usted muy jovencito, ¿verdad? Eran chavalillos. Era muy chavalillo. Yo tenía en ese momento 14 años cuando se produce esa... ¿Verdad? ¿Qué era yo? Sí. Un piropo. Un piropo de mi padre. Eso lo que era yo en ese tiempo. Mire. Sí. Fidel, casualmente, su tocayo tuvo ciertos vínculos, se decía, con los sectores revolucionarios de la República Dominicana al su ascenso al poder. Fidel Castro Ruz se dice que tuvo cierto acercamiento con
con los sectores de izquierda de la República Dominicana. Pero la historia dominicana y sobre todo la izquierda en la República Dominicana también ha estado manchada de traiciones. ¿Nen? Mire, ¿Qué fue lo que pasó que malogró el proceso de evolución de la izquierda de la República Dominicana? mire, Fidel Castro tuvo vínculos tempranos con la idea de que República Dominicana se liberara de la dictadura trujillista. Fue parte de una intentona de invasión Sí. guerrillera, Cayo Confite, Sí. que fue develada, fue traicionada. Y cuando las fuerzas del régimen cubano, empujadas por la dictadura trujillista, le cayeron a los que estaban envueltos en esa conspiración, Fidel se lanzó y salió nadando, se escapó cuando atraparon a todos los que venían en esos barcos. Pero perdón, Fidel venía en embarcación hacia la República Sí, Dominicana. venía en esa... Esa invasión, En ¿no? esa invasión que estaba planteada en los años 47, 48, Ok. la idea de invadir, que fue fracasada, ¿verdad? Sí. Ya luego, grupos dominicanos acompañaron a Fidel en la lucha revolucionaria, incluyendo a uno de los que timonió el Granma desde México a Cuba, que lo fue Pichirilo Mejía, un combatiente en la Guerra de Abril, asesinado a traición pocos meses después de pactada la paz en el año 65, asesinado en el primer muerto de los gobiernos balagueristas, Pichirilo Mejía. Ese fue el timonel de aquel proyecto en ese entonces de que 80 hombres llegaran a Cuba a iniciar la lucha armada contra Batista. Entonces, Pichirilo Vencio Mejía. Batista. Y luego otros dominicanos se integraron a la guerrilla de Fidel Castro, entre los que están los hermanos Ramos Peguero, que habían salido de acá huyendo del trujillismo, se fueron por Haití y cayeron en Cuba y se vincularon a la lucha guerrillera junto con Fidel Castro. Ok. Y posteriormente al triunfo de la revolución, entonces en Cuba se organizó un proyecto para una invasión guerrillera con el propósito de tumbar A Trujillo. a Trujillo, con el respaldo de Fidel Castro, Sí, cierto. ¿verdad? Entonces, ahí es que llega esa invasión del famoso del 14 de junio del 59, Sí. en la que vienen incluso algunos combatientes cubanos, guatemaltecos, hasta norteamericanos, llegó gente en esa intervención, ¿verdad? Y que Trujillo logra diezmar, Sí. porque en Dominicana no había condiciones, el pueblo no tenía conciencia, No. ¿verdad? Y Era una operación suicida. exacto, en cierto modo. eso lo fue. Ahora eso Un sirvió, acto de inmolación. eso sirvió, como siempre se ha dicho, Ujú. para relanzar, digamos, el ideal democrático en la República Dominicana. Sí. Sirvió de base para que luego surgiera el movimiento clandestino 14 de junio, que lideró Minerva Mirabal junto con Manolo Tavares Sí. y otros Ujú. luchadores, gente importantísima, ¿no? Entonces, ¿qué operó contra la izquierda? Ok. Yo te diría que el triunfo de la Revolución Cubana inicialmente fue la gran motivación, no solo de los revolucionarios dominicanos, sino de todo el continente. Pero operó eso muy fuerte contra la posibilidad de éxito de otro proyecto revolucionario en América, porque los norteamericanos tempranamente entendieron que no se podía repetir Sí, lo que había pasado en Cuba. clonación de Y lo que fue la dedicaron revolución. todas las energías y recursos a descabezar, a infiltrar, a dividir y a asesinar a todo el que se viera con posibilidad de ganar liderazgo con esos propósitos revolucionarios, ¿no? Entonces, entre la coyuntura que se abre a partir de la muerte de Trujillo
y el estallido de la Guerra de Abril, en el país había una situación muy proclive a que se diera una revolución político-social. Porque había mucha inestabilidad, no había ningún liderazgo consolidado en ese momento de las fuerzas de derecha, estaban ellos mismos enfrentados unos a otros, pero las izquierdas no tenían las experiencias. Okay. Es decir, esta fue una de las izquierdas más jóvenes de América. Cuando tú buscas el surgimiento de los partidos comunistas en América Latina, te encuentras, los argentinos tienen partido comunista desde el año 1917, 18. Lo encuentras en El Salvador por igual, en Centroamérica. En Uruguay lo encuentras igual, en Brasil. Todos esos países organizaron tempranamente. Pero hasta en Estados Unidos hay movimiento izquierdo. Claro, claro. Sí, en Estados Fuerzas políticas alternativas de izquierda muy tempranamente. Acá comenzó a organizarse algo después en la posguerra, en el 45, que surgió el PSP, Partido Socialista Popular, rápidamente diezmado por Trujillo también. Y ya después, cuando ocurre la invasión del 59, surge el movimiento clandestino 14 de junio, que también Trujillo lo diezmó muy rápidamente. Y en el año 60 llega un pequeño grupo de los que habían formado el MPD en Cuba en el año 56, llegan al país con la consigna de lucha interna o Trujillo siempre, en el año 60. Y en menos de un año, esa joven organización tuvo como resultado 81 muertos y desaparecidos por parte del régimen trujillista. Es decir, que no hubo tiempo para que en medio de esa coyuntura revolucionaria existiese un grupo maduro, con un pensamiento, con un proyecto. Manolo, que se convirtió después de salir de la cárcel en el líder, digamos que aglutinaba los grandes sueños de la juventud dominicana, cometió el error de irse a las montañas en vez de librar la batalla electoral, política electoral. Sí. Y ahí lo asesinaron. Es cierto que fue traicionado, por ejemplo, Camaño traicionado, Manolo traicionado, o realmente era que eran operaciones suicidas las que ellos intentaban, era muy utópica. Fueron operaciones suicidas, improvisadas. Ok, sí. Muy Sin, incipiente. sin el entrenamiento debido, sin el armamento debido, operando contra una fuerza, el ejército dominicano y las fuerzas de seguridad, bien armadas, bien entrenadas, que los estaban esperando además. Sí. ¿Verdad? Y entonces era imposible. Sí, el éxito de esa operación. Cuando además el campesinado dominicano No, exactamente. no No estaba concientizado de su subyugación. estaba más bien orientado a la idea de que el comunista no creía en Dios Exacto. Sí, de sí. verdad. y de que los guerrilleros eran comunistas y por tanto eran gente que venía a destruir la iglesia y la creencia del pueblo. Y entonces muchos de esos campesinos colaboraron para que esos intentos guerrilleros, lo del 59 y luego lo del 63 con Manolo, terminaran precisamente diezmados, ¿no? Bien, vamos a la actualidad. Dele. Perfecto. Listo. ¿Para qué entre la Usted está actualmente como embajador en Uruguay. ¿Por qué usted se le negó 2 veces al presidente cuando le hizo esa oferta? Mira el caché con el que esa mujer hace no es fácil. esa pregunta. Mire, muchachito, no es fácil. Yo- Contéstele, porque ¿qué es para salir de ella? ¿O qué? ¿Tú le dirías 2 veces que no a tu presidente? Al presidente. Depende de que me ofrezca. Fuerte, Fidel. Mira, El amigo de nosotros lo dijo varias veces. mira, la verdad Sí. que eso tiene una historia. Ujú. Primero, yo fui el primero que comenzó a hablar en el país de unificar la oposición para salir del PLD. Yo salí con una propuesta pública que se llamó Convergencia por un Mejor País, cuando todavía no existía el PRM. Estaban en ese proceso de disputa interna y de división. En un acto que convocamos, el Frente Amplio, que yo presidí en ese momento, en el Teatro Narciso González, le propusimos a la oposición,
A él asistieron ahí doña Milagro, varios líderes del PRD, que luego serían PRM. Sí. En el Frente Amplio concebimos la táctica de sacar una candidatura presidencial, que en este caso la personifiqué yo, para propagar la idea de la necesidad de unir la oposición para poder derrotar al PLD. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando el 2015, salió la candidatura presidencial, pero la propuesta de la convergencia surgió en el 2014. Sí. Sí, porque en el 16 ya usted apoyaba a Luis Abinader. Entonces, ese recorrido planteando la convergencia nos lleva, luego que surge el PRM, todos esos procesos internos, la división de ellos, PRM, etcétera, la escogencia de un candidato del PRM. Sí, porque el PRM se formó en el 2015. Exacto. Cuando sentaron a Sillazo, ¿no fue? Sí. No, cuando eran PRD. Ajá, que cuando sentaron los a Sillazo, exacto, todavía eran Sí. PRD. Entonces, cuando escogen a Luis, entonces nosotros decidimos desmontar la candidatura presidencial para levantarlo a él como propuesta de unidad de toda la oposición. Okay. Hicimos ese recorrido en el 16, no se logró el triunfo, pero se avanzó bastante, ¿verdad? Sí. Entonces, ya en el 20, nosotros le dimos continuidad a nuestra política de unidad de toda la oposición con la convergencia. Se logra el triunfo. Pero en mi caso, no ingresé. Yo era diputado del 16 al 20. No me propuse continuar como diputado. No me veía siendo diputado de un gobierno que yo estaba auspiciando. Sí. No me veía convertido en un levantamano, ¿verdad? No quiero echarle cosas a ningún legislador. Pero usted no se veía en eso. Yo no me veía en eso porque yo decía, yo he hecho muchos discursos en este Congreso contra el endeudamiento, contra temas que no me vería yo votando contra lo que yo antes dije. No, Sí. no. Okay. O O sea, lo que indica que usted ahora no está de acuerdo con el endeudamiento. No he estado nunca de acuerdo con el Ni lo está ahora. No lo estoy. Ok. Claro, tengo que decir, hay endeudamiento y endeudamiento. Sí, ok. Hay endeudamiento para inversión, para producir riqueza, Sí. para mejorar infraestructuras que te van a ayudar a tener más riqueza, ¿verdad? Ese es el del PRM. Y el otro endeudamiento. No te podría decir que el del PRM. Okay. En distintos gobiernos ha habido endeudamiento con esa característica. O sea, la cantidad de préstamos que está tomando este gobierno, ¿a usted le parece correcta? Mire, vuelvo y te digo, habría que analizar. Te confieso que no me he puesto a analizarlo. Sí, cuando yo estaba como congresista, sí lo analizaba permanentemente. Porque muchas veces los préstamos vienen acompañados de condiciones onerosas para el país. Los españoles te prestan tanto, pero tú tienes que comprarle a ellos los camiones que se van a usar en eso, ¿verdad? Sí. Entonces, ese tipo de cosas siempre las he visto como ¿verdad? Contrarias al interés nacional. Entonces, ¿por qué los donó al presidente? Bueno, porque yo no vine al tren gubernamental iniciando el gobierno en razón de que diversos grupos de la sociedad civil, de los grupos comunitarios, sobre todo de los grupos de la discapacidad, se me acercaron a proponerme que fuera su candidato a defensor del pueblo. En el 20. Exacto. Eso no estaba en mi horizonte, no había estado. Pero yo en el Congreso había tenido junto a Besaida González, la diputada del PQDC, con la que formamos un bloque en el Congreso. Nos habíamos dedicado a acompañar a los grupos de la discapacidad, a reclamar que la ley de la discapacidad se abandonó eso, ¿eh? Sí, claro. Se abandonó. E incluso hicimos una supervisión del nivel de cumplimiento de esa ley. Y eso nos acercó mucho a esos sectores. Y cuando salí del Congreso, esos sectores se acercaron a proponerme que fuera su candidato a defensor del pueblo. Y después de consultarlo, decidimos
hacer el periplo. Eso ocasiona que, obviamente, si yo estoy aspirando a una función que es electiva, tiene que decidirle el Congreso, pues el gobierno no me tomará en cuenta, el presidente no me tomará en cuenta para alguna función ejecutiva propiamente en el Estado. Cuando esa propuesta de ser defensor del pueblo no se concreta, porque fui propuesto por la Cámara de Diputados como la primera opción en la terna, pero en el Senado faltaban 2 votos para completar la mayoría calificada. ¿Y usted sabe quiénes no le dieron esos 2 votos? En general, el PLD y la Fuerza del Pueblo. Pero personas, no. No, porque era una posición política. Ok. No podía yo sentirme mal, claro. porque yo los enfrenté demasiado. No, claro, ¿verdad? válido. Al PLD como... El que coge piña tiene que coger piña también. No me extrañaba Normal, que no me... No pera piña. Exacto. No pera piña, no. Pero coger piña porque usted dio piña. Sí. Y Normal. entonces, cuando me hace saber gente del PRM que vino a verme, Julito y el propio presidente del PRM, Paliza, que me ponen al tanto de que faltaban esos 2 votos y que no se había podido concretar eso. Sí. Entonces yo le mandé a decir al presidente, le dije a ellos, dígale al presidente que Suelte eso. suelte eso, que haga lo que Sí. más le convenga, ¿verdad? Sí. Que yo no tengo, ¿verdad? Sí. Ese tema como algo de vida o muerte, Ok, cierto. ¿verdad? Y entonces es ahí que viene la propuesta de, en principio, de dirigir el programa Quisqueya Aprende Contigo. Ajá. O Aprende Conmigo. Era eso en principio. En principio me plantearon ese tema y yo le dije que no. Pero fueron 3, no, entonces. Yo no iba a ponerme debajo a ser dirigido por Neney Cabrera. ¿Y por qué? Pues un chisme. ¿Por qué no? Pero porque no hay que miedo, ¿eh? Porque sencillamente me parece que su historia de vida y la mía no se Un izquierdista equiparan. y un capitalista. no se conjugan, ¿verdad? Es. Pero usted y Nene Cabrera no son amigos. Digamos que somos conocidos, pero No ¿A usted tienen no le gusta? coincidencias No, políticas, no. Su ideológicas. historia de vida está vinculada a los negocios y la mía está vinculada a la construcción de institucionalidad democrática, de Ok. la búsqueda de la redistribución de la riqueza, de mejorar las condiciones de vida de la mayoría. Y yo le dije que yo no me ponía bajo su conducción. Ok. Pero sin alegar, Ok. yo no soy gente de andar alegando cosas negativas de nadie, ¿verdad? Sencillamente entendí que no era esa la ruta Se entiende. en la que yo podía colaborar con el Fidel, gobierno. muchas personas, algunas personas no saben que, por ejemplo, el país, Uruguay, en el que usted es adscrito como embajador, es un país, digamos, pobre, ¿no? Un país humilde como la República Dominicana. ¿Dónde? No es una Uruguay. Bueno. No es una potencia. Sí. Sí, pero no es de que pobrecito así tampoco. No. A nivel de República Dominicana. Y cuidado. No, usted entonces corríjame. Y cuidado, sí. Y cuidado, República Dominicana, si tú lo ves en puntaje económico, en recursos naturales, está un poco por encima de Uruguay. ¿No será Paraguay? Corríjame. Uruguay, No, Uruguay. Uruguay tiene... Un país humilde. No es un país rico, no. Es un país, digamos, de nivel medio. Pero... Igual que nosotros, que hemos alcanzado un nivel medio. Tiene algunos factores de diferenciación con nosotros. Digamos que mayor nivel de educación de su población. Eso sí es cierto. Más ciudadanía. Tal vez la gente no... Mayor fortaleza institucional. claro. República Dominicana. Claro que tiene. sí. Claro que sí. Lo sé todo. Sí. Cuidado. Y Yo no iba a decir. obviamente es una sociedad menos polarizada. Exactamente. Más de clase media. No es que no haya pobreza, No. pero no es la masa principal, ¿verdad? La mayoría de la gente allí es clase media, ¿no? Pues es que la diferencia es que República Dominicana tiene más recursos
peor administrado que el que ha tenido Uruguay. Mire, eso habría que verlo, porque Históricamente. Uruguay tiene 3 veces el territorio nuestro y la tercera parte de la población dominicana. Oye, Es un país que su tasa de natalidad está controladita. Controlado. sí. Bien. Y entonces, eso le permite algunas ventajas a nivel de organización social, de seguridad ciudadana, en fin. Pero a la larga, algunas trampas, como es el tema de que no hay una población de relevo para sostener, digamos, El avance, la continuidad económica. el ¿verdad? desarrollo exactamente Claro. económico. Sí, pero es un país que tiene principalmente orientada su economía a la producción de carne, vacuna principalmente. Sí. Es decir, que ha tenido como nosotros una historia económica monoproductiva, ¿verdad? Principalmente. Sí. Están también produciendo algunos granos, una cantidad importante de granos. ¿Cuáles beneficios recibe el acuerdo, ¿no? Diplomático, comercial, entre la República Sí Dominicana y entre la República Dominicana y Uruguay? ¿Cuáles acuerdos hay? ¿Cuáles logros tenemos en esa relación ¿Y bilateral? cuántos dominicanos hay allá? Sí. Conté 7 los otros días. Tú estuviste batiéndolo en Uruguay, calladito. No, conté 7. Digo, no he ido a Uruguay. No. He ido a Argentina, Sí, porque tú eres exquisito, porque tú no vas a coger lucha. Brasil, Ajá, ajá, Panamá, ajá. Colombia, Ajá. Cuba. Ajá. Sí, ahí Cuba y tú tienes una He cosita. estado por todos esos. En Alemania, pero sigue, dilo. No. Ya después estamos hablando de No, yo Sudamérica. sé. En Ah, Sudamérica, no. donde he Londres, estado. tu En hogar. Centroamérica, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Honduras. Bien. No, Ey. usted es un hombre cosmopolita, ¿eh? No, olvide Europa, él es local. Pues mire, el año que viene se cumplirán 100 años de vínculos formales entre el Estado dominicano y el Estado uruguayo. 100 años. El wow. primer embajador dominicano 100 cañones. llegó en el 1925, que fue el abogado y escritor Tulio M. Cestero, Wow. aquel Tulio. famoso autor de Sí. un libro Sí. que en la época que nosotros éramos muchachos Ay, dime tú. se leía. Ya hoy Veíamos. la sangre de... Veíamos. Sí. Pero nosotros tenemos la suerte que tenemos ese híbrido contemporáneo, ¿no? Sí. Vivimos el pasado, vivimos el presente, la convencionalidad. Y te lo el sabes futuro. todo, además. Eso es lo que pasa. Wow, Dios mío, qué rico Entonces, eso. En 100 años de vínculos formales diplomáticos, extrañamente no se ha producido Nah, un acuerdo bilateral el diablo. comercial. Los vínculos comerciales entre los dos países, cuando yo llegué hace 2 años y medio, en mi calidad de embajador, andaban en alrededor de $50 millones Anuales. anuales, de los cuales Eso es muy chingo. nosotros solo colocábamos el 10% de los negocios bilaterales. Es decir, de esos 50 millones, nosotros le vendíamos a Uruguay 5 millones de dólares. Y ellos 45. Y ellos 45. Oye, ¿qué es esto? ¿Y qué es lo que ellos nos venden? Ellos nos venden Carne. a nosotros principalmente medicamentos. ¿Qué? Tienen muy buenos laboratorios de medicamentos. Sí. Eso es lo principal. Ha estado en Perú también. Yo. Y nosotros Me acordé. le vendemos a ellos principalmente materiales eléctricos y algunos preparativos alimenticios, pero muy limitados. Ahora, Pero yo no he ido artistas dominicanos de gira para Uruguay. No, nunca. Es verdad. Ni eso tenemos. Recientemente estuvo un artista cristiano por allá Oye, uno. Redimido. y fue muy apoyado. Pero Redimido. redimido. Sí. Que Redimido es el artista dominicano Ajá. cristiano más internacional que tenemos. Claro, Sí. tú- y Mi toda gente lo hermano conoce. Nuestro, Redimido. Nuestro hermano. Y Hermano Redimido. en junio- Y Ariel Kelly también, que es mi hermano. En junio están preparando un evento de bachata al que está invitado un joven bachatero de apellido Sky, Johnny Sky. Johnny Sky. Sí. Sí. No, Sí, él es famosito. sí, pero Sí. me imagino. Pero en general, a nivel artístico, no hay mucha presencia. Entiendo. Sí. Sí
se oye mucha... Entonces, embajador, ¿y qué usted busca ayer? Se oye mucho merengue y mucha bachata. Está bien, se oye, pero Sí. no se hace Pero gira. para él responderte eso, él tiene que decir los no del presidente, porque todo esto no lo ha dicho. ¿Por qué? No, ya él lo dijo, los no. No, yo no lo oí. Dijo no, Él no, porque no se dio a la postulación Eso como fue uno. candidato a defensor del pueblo, seguro. pero no terminó. Él dijo dos veces que no. Sí, está bien, pero la número 2 fue a ser el director de Quisqueya Aprende No, Contigo. mi amor, fue que le hizo 2 veces que no. Él le dijo a eso, a ser embajador en Uruguay. Embajador. Usted tiene... También le dijo 2 veces que no. También. ¿Y este ¿Sí o no? ¿Sí o pero, no? pero el presidente está pechado con usted que Está siguió pechado, está con pechado. tanto no y sigue La ofreciéndole. verdad es que la propuesta, cuando le dije que no a la idea de ser Usted quería otro sitio. el director, la verdad es que no le puse condiciones a eso. Usted no quería otro sitio. Me hubiese gustado. Nunca. Cuba. Colombia, ¿eh? No, nunca. A fin con usted, Cuba, Debe decirle Venezuela, que los izquierdistas hemos tenido el fallo Vietnam. de que nunca hemos puesto condiciones Sí. para embarcarnos en algún proyecto de alianza. Nunca le pusimos condiciones ni le pedimos espacio, posiciones al presidente Ok. Luis Abinader. Ujú. Nunca. Entonces, eso surgió de él. La idea de... Porque ciertamente yo fui el primero que salí a proponer la alianza de los opositores. Ok. El primero que depuse una candidatura presidencial para apoyar la de él, ¿verdad? Sí, ok. Y entonces, pienso que él se sentía con algún nivel de tal vez de compromiso. De compromiso. ¿Usted apoya el proyecto reeleccionista de Luis Abinader Claro, o no? claro ¿Lo apoya? que sí, claro que sí. Lo apoya. ¿Y por qué lo apoya? Muy firmemente ¿Por qué lo apoya? Porque está de acuerdo. los respaldo. Bueno, primero por coherencia con lo que estaba proponiendo desde el 2014. Desplazar al PLDismo corrompido, balaguerizado, ¿verdad? Recuperar la institucionalidad del Y el país. PRM también tiene un acuerdo con el Partido Reformista. Sí. No, Fidel, para recordarle. ¿Mm? Medio PLD se ha pasado para el PRM. También, Ciertamente. sí. ¿Supiste que se va ahora? Lo compró. Tommy Galán, mi amor, dice que se va para el PRM. Tommy Galán. Ay, y otro ahí, yo vi ahí que se fue. Espérate, que me lo pasaron. Pero óyeme, pero se está cruzando el país entero. Y entonces, porque, bueno, yo no- Espérate, hombre. Me dicen que también se cruza recientemente Tobías Crespo. no, pero es que no puede ser. Es que, no, espérate. No, espérate. Tobías Crespo. Pero es que él es candidato a diputado por la 2 de la Fuerza del Pueblo. Bueno, Pero él estuvo aquí, Manolo. yo sé, adiós. No, pero yo lo voy a escribir. Yo te ¿Y mando. quién es, mano? Manolo lo sabe todo. Lo sé todo. Sí. Tobías Crespo. Eso es lo que ha salido. ¿Entiendes? Y tú sabes que cuando el río suene, porque hay un viaje de piedra, Lo pues la gente invita. dice, porque agua trae, adiós. El río es agua Lo que voy a trae. invitar, mano. Siempre. Bueno, decirte Aire. que en el PLD hay muchísima gente buena, como la hay en todos lados. Ah, entonces los buenos se cruzaron para el PRM. Nada más son... No necesariamente ¿Eh? O los comprados. No, Son no, buenos los que se no. dejan comprar. No, te podría decir... Excelente pregunta. Te podría decir que no conozco Ujú. un solo gesto Sí. de propuestas indecentes en el sentido de que ven que yo te doy. Por razones ideológicas se cruzaron del PLD al PRM. Mira, en el país hay una cultura muy arraigada ¿De Ajá, qué? ajá. ¿De cuarto? de no perder, ¿verdad? Ok. Hey. Y eso es, o sea, eso es ético. El simple hecho de tú querer cruzar bueno, por no perder. No es ético, pero las, Ujú. digamos, las tradiciones culturales Sí. de los pueblos no necesariamente están vinculadas a la ética, ¿verdad? Ujú. O sea, la cultura es tan vasta, Sí. son tantos factores Bueno. que entran en ese mundo de la identidad de un pueblo o de la dinámica cultural de un pueblo, ¿verdad? Que puedes en algún momento vincular aspectos éticos, pero muchas de las otras cosas que inciden son de carácter histórico, económico, de oportunismo, ¿verdad? Ujú. Porque las sociedades también construyen niveles de oportunismo. Sí. Entonces, yo te diría a ti, mucha gente salta del barco, no es la primera vez que ocurre, cuando ven que está próximo el hundimiento. No es la primera vez que ocurre. En la historia dominicana ha ocurrido muchísimas veces, ¿verdad? Sí.
Desde que se fundó la República. Cierto, cierto. Compre el PRM, gente, para que se vaya para allá. No. Nada, ni con un peso, ni- No. No. El PRM y el gobierno de Luis, en ese sentido, Son honestos. tacaños. ¿En Yo diría, serio? sí, claro. ¿Cómo va a ser, Fidel? Sí, te lo- Y Carlos Guzmán se fue por obra y gracia porque sí. Después que dijo que el narcotráfico lo venció, que por pase de droga le daban los votos a la Los gente. sectores más oscuros le ganaron. No que lo vencieron por... Bueno, yo te diría a ti, el calentamiento de la derrota Ajá. se presta para cualquier cosa. Sí. Para decir lo que sea. Porque nadie quiere admitir. Yo lo venía diciendo en algunos programas. Estuve aquí diciembre, enero. Y lo había dicho en algunos programas. Sí. Digo, esa muchacha le va a ganar por encima del 50, casi el 60%, le decía en ese momento. Porque yo estaba mirando las encuestas de trabajo semanales. Sí. Y entonces, cuando yo decía eso, me decían, ¿tú estás seguro? A ese muchacho no le gana a nadie. Digo, vamos a ¿Pero ver. quién? ¿Usted dice Carolina? Ah, usted dice Betty. Claro. Actualmente, las encuestas que dicen, la que más reciente que En usted- enero yo le decía en esas entrevistas que Luis, en el peor escenario, en esas encuestas de trabajo semanales, no para publicarse, aparecía en el peor escenario con 58%. Oye. La madre. Y Pero se ven primero entonces en esta y en el 28. eso no le En quepa el duda. 28, en el 32. Le da para allá. David Carolina, ¿qué se siente? No, lo que pasa es que Modificación. Luis Pero la politóloga Rosario Espinal dijo que ahora mismo las condiciones sociológicas indican que obligatoriamente habrá segunda vuelta. no. Dijo ella. Está perdida mi querida amiga Oye. y colega en esa valoración. ¿Por qué? ¿Por qué? Leonel Fernández y el PLD están intentando montar una percepción de que puede haber segunda vuelta. Totalmente imposible. Pero usted está mirando el juidero que hay diario de gente cruzando del PLD y de la Fuerza del Pueblo a apoyar la propuesta de Luis. Si yo le digo que entre diciembre y enero Luis estaba entre 58 y 64%. ¿Cómo? O para la fecha está en 70. Pudiera acercarse a 70. ¿El 70? ¿Cómo van las cosas? Sí. Pero venga acá. Pudiera acercarse a 70. Pero lo iba a superar a Bukele. Sí. Pero además, Yo estoy en shock. Usted va a superar a Bukele. el triunfo en las elecciones municipales, ¿qué impacto psicológico generan en el electorado? Bueno, fue cuestionada. La oposición y algunos sectores cuestionan, dicen que en las municipales se movió mucho la compra de votos, se compró de cédula, la abstención, el uso de los recursos del Estado. Conozco mucha gente que no vota realmente. Bueno, ese es un relato de la oposición. Yo lo usé mucho en la oposición. Exacto. Ese es un relato. ¿Usted lo usaba por qué en ese momento? Bueno, porque Porque era un buen recurso que podía ser vendible, potable. porque al final, El decir que le compraron. en política, Ajá. importa a veces más el relato que la realidad, ¿verdad? Usted se iba al relato, no a la realidad. Ahora entonces. Bueno. Usted se iba al relato. No es un tema de que se sea O no es hablador. o no es hablador. Es un tema político. Usted anda buscando. En política no se habla en embuste. Usted anda buscando. Sí, claro. Hay el hablador ñango en política. Hay ladrones y no va a haber habladores. Sí, y se exageran cosas, eso es verdad. Sí. O se ocultan cosas. Sí. Según conveniencia. O se compran cosas. También. Se maquillan cosas. Sí, todo eso pasa. ¿Cuánto embuste te ha dicho en esta entrevista? Para saber más o menos. Te dice, bueno, Anabel, yo te he dado un 20% de embuste. Mire, mi querida, Pero respóndale. mi querida Anabel, yo tengo por cultura personal no embarcarme en decir cosas que mañana no pueda sostener mirándole a los ojos, ¿verdad? O sea que usted no pertenece a ese grupo entonces. Ya le dije que yo creo en la política, no en la politiquería, ¿verdad? Sí. Pero usted está diciendo aquí, sosteniendo, Fidel, que el presidente va rumbo a un 70% de preferencia electoral. Bueno, yo le dije Eso no es como exagerado, muy arriesgado hacer ese pronóstico. bueno, lo que yo le puedo asegurar a usted, Ajá. que la reelección del presidente está por encima del 60%. ¿Cómo? ¿Cuánto será ese pico? Vete. ¿Cuánto será ¿Dónde? ese pico? ¿Para Las encuestas que yo estaba mirando hasta enero, Ujú.
lo acercamos a un 64%. No se había ganado las elecciones municipales como se ganaron. Pero Fidel, la gente se tiene que estar preguntando en estos momentos si el presidente tiene estas preferencias tan altas, ¿por qué siguen haciéndose esos movimientos de alianza y de captar gente? O sea, cuando si se está tan alto, ya usted no necesita más gente. Pero Porque con lo que queda en la oposición, ustedes se van en primer y barre. ¿Por qué seguir cantando más? bueno, Gastando ese dinero. porque en la búsqueda del poder Sí. está acompañada de la legitimidad. Sí. Y el presidente Luis Abinader ha logrado algo nunca visto en el país. 22 partidos o 23 apoyando, 23 partidos en una alianza levantándolo como candidato a la reelección, ¿verdad? Nunca visto en el país. Actores desde los más conservadores y de derecha, Okay. los moderados, Sí. ¿verdad? Los de centro Sí. y los de izquierda entre lo que me coloco yo, ¿verdad? Eso no se había visto nunca en el país. Dígame los números que usted vio para la candidatura a la senaduría por el Distrito Nacional. ¿Qué número usted vio? Mire, Usted es amiguito primero de ese señor. Eso no lo ven. yo soy amigo de Guillermo. de Guillermo, no amigo cercano. Sí. Lo conozco, lo he tratado en varias ocasiones. Lo admiro por su historial, por su... Tiene un buen historial, él. O sea, él Sí, sí, acabó sí, Abinader sí. Sí, sí, 21, no, está bien, está 22 y 23 como hasta noviembre. Y aceptó, como en febrero fue, la candidatura a senador. Un buen historial tiene. Pero eso a mí... Eso da una incoherencia del diablo. No, eso a mí me gusta. Que él sigue incoherente. Pero me gusta por lo siguiente. Ajá. Porque construir democracia en un país no es un asunto de pensamiento único. Él lo quería someter. Bien. Panama Papers y todo. Y que él estaba con Lo que yo leí en su momento, y quiero decirte que después vi el programa que ustedes hicieron con él, ¿verdad? Lo que leí No, en déjese su de- momento es que él estaba llamando a que eso se investigara. Exacto. Sí. Sí, ok. ¿Ven? Yo eso no lo vi Investigaran mal ese dinero. en el momento. Sí, bueno. Yo como hombre del gobierno, en el momento en que vi eso, no lo vi mal. Que investigan al presidente de la República. Pero tú, investiguen a tú lo to- sacaste, tú lo levantaste de las brasas de la candela. Aquí. Los números que usted ha visto a la senaduría del Correcto, Distrito Manolo. Nacional. ¿Cuáles son? Bueno, sin lugar a duda que el doctor Guillermo va a ser el senador Los números. del Distrito Nacional. ¿Qué Dijo que dice? usted no mentía. Sí, pero yo ¿Y le usted? estoy Pídele hablando. perdón a Dios. Y que usted no decía lo que después no era capaz de sostener de frente al decirlo. Está por encima del 50% el, No, pero estamos hablando de la senaduría del distrito, la de ahora. de Ay, la papá senaduría. Dios. Que Guillermo Moreno, repítalo eso en esa cámara ahí, que le habrán descubrir sus ojos. Espero que usted me invite. Sí. Cuando Omar gane también. No. Esto lo vamos a guardar. Pero- Grábalo y que dígalo usted- ahí. que Y usted lo me- vamos a invitar. Hasta por Zoom si usted no está. La gente De él. sabe, Sí. el pueblo dominicano tiene muchos años siguiendo mi trayectoria, ¿verdad? Sí. Sí, lo conocen. Expuse muchas veces el pellejo, Ujú. ¿verdad? Sí, es cierto, es cierto. En reclamos, en lucha. Y la Es gente verdad. tiene muchos años siguiendo. La gente sabe que no tengo por cultura Ujú. ponerme en buen dominicano a hablar plepla, ¿verdad? Sí. Habla de napa abajo. Exacto. Sí. Si se lo digo, se lo estoy diciendo con certeza. Usted vio los números. Sí. Y le dicen que Guillermo Moreno, adelante, diga. Gana la senaduría del Distrito Nacional. Pero Anabel, a ustedes le están dando un golpe fuerte. ¿Cómo que a ustedes? Dice Fidel que, ¿tú no oíste? Que Guillermo Moreno gana con un 50 y pico. Así es. La última encuesta que yo estoy buscando aquí, Ay, que la búscala. saca el periódico Hoy, Ujú. deja ver qué dice. Dice que Omar Fernández tiene un 51% y Guillermo Moreno un 33%, según la encuesta Lupa Meter, dice el periódico Hoy. No sé cuál es esa ni nada. Según la que usted vio, ¿qué encuesta es esa? Para ver si tiene credibilidad. Es que son encuestas de trabajo. Ujú.
es distinto. Mire otra encuesta aquí. Déjeme ver quiénes son estos. Dale. Dice aquí, tras debate, encuesta sitúa a Omar Fernández con un 63% y a Guillermo Moreno con 31%. Sí, fue muy penoso, de verdad, lo de Guillermo en el debate. Bueno, ok, está bien. Eso estamos hablando Hasta de los- Vinicito por encima de él, señor. Hasta Carlos Rubio por encima de él. Bueno. Hasta Eric Ortiz, que nadie lo conocía. Bueno, pero recuerda también que como quiera, una cosa, las encuestas son percepciones del momento. Sí, claro, siempre. Si dice Fidel que a la fecha, que Fidel no está con La no de está aquí, hoy, exacto. no está aquí bajeado como un hablador. No, claro que Y no. si Fidel dice que Guillermo Moreno gana con más de un 50%, actualmente lo tiene. Sí, Eso sí, no. sí, claro. La última que yo veo aquí es del 8 de marzo. La última suya. ¿Usted la tiene ahí? ¿Para que no le enseñe? ¿De qué fecha la que usted vio? Yo le repito que estoy consultando encuestas de trabajo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Esa encuesta Exacto, de ¿qué trabajo significa eso? a esa encuesta que se Bueno, publica? que hay encuestas que están orientadas a impactar la percepción ciudadana. Ok. En este Como caso, el 70% de luz. en este caso de los electores. Esas son para usted encuestas mediáticas. Esas son encuestas, Mediáticas. digámoslo así, mediáticas. Mediáticas. Sí, sí. Y las de ustedes son de trabajo. Las de ustedes son de Las trabajo. de trabajo son Ujú. encuestas que se hacen para ir midiendo los escenarios y orientando incluso Ok. hacia dónde enfocar las acciones Ok. político-electorales. ¿Verdad? Ujú. Es distinto, ¿verdad? Sí. Porque en esas encuestas usted va mirando los escenarios, cómo se van moviendo. Sí. ¿Ah? Cómo se comporta el suyo y los otros, ¿verdad? Cierto. Y cierto. cómo va decreciendo o creciendo uno y otro de los actores que están pugnando en un escenario, ¿verdad? Y entonces, en esos escenarios, lo que en relación a las encuestas que estuve mirando a final de año y principio de año, lo que se podía ver es que este joven, Fernández, Sí. prácticamente estaba casi solo en el escenario, Ok. ¿verdad? Sí, porque no había salido Guillermo. Guillermo no había salido, entonces cuando usted hace una encuesta, Sí, claro. él tiene que darle mucho. Ujú. Está solo en el escenario. Es verdad. A Guillermo se le comienza a medir, porque antes se le medía como una posibilidad, pero si no había salido a ser candidato, usted no pudo, son circunstancias diferentes, ¿verdad? No, claro, el que baila con un palo nada más él lleva el ritmo. Exacto. Entonces Claro, que baila con otra gente tiene que bregar con el ritmo del otro. ya, claro, cuando es proclamado candidato y ya hay una acción política de la coalición más grande política conocida en el país y del partido más grande en el país, además en el gobierno, ¿verdad? Habiendo ganado abrumadoramente las elecciones en el municipio de que se trata, ¿verdad? Y entonces es otro el escenario que semana tras Vamos semana. a Carlos Rubio. Sí, pero ustedes van a verlo porque para ustedes Omar era el ganador Para y mí, ahora Omar Fidel es está el diciendo ganador. que Vamos a esperar números... el 19 de mayo. Porque es que él está yendo por su lado. Obvio que tiene que ir por su lado. Porque él no es del PLD. No, está bien. Tú sabes. Está bien. Pero Sí, Fidel él está iba a diciendo la que él cátedra. no es un hombre que habla mentira. Él dice que lo ha visto el número en Por ejemplo, cuenta de él- trabajo. Y además lo hemos visto crecer Ay. ¿A quién? semana tras semana. ¿A quién? Ay. ¿A quién? ¿A Guillermo? A Guillermo, Y ya claro. le enseñaron los Y- barrios, le enseñaron y- dónde queda el manguito. Y además, déjame decirte. Es bueno que usted le dé un tour. Tampoco creo que el joven Fernández conozca Gualey, ¿verdad? No, pues usted mire, está desubicado. Usted, está perdido. Usted me puede decir a mí, ¿verdad? A mí, que yo esos barrios los anduve, Usted sí. ¿verdad? Usted sí. Sí. Entonces, Entonces yo le voy a hacer una pregunta. Ya usted que ha sido presidente de un partido y todo eso, es verdad que usted se alió desde el 16 buscando la presidencia de Luis Abinader. ¿No era mejor que Guillermo Moreno fuera una opción diferente al país, como él lo había sido desde su inicio en Alianza País? fíjese O sea, ¿cuál es lo que hay, qué es lo que hay detrás realmente? Porque lo que hablan es de poner a Aura Celeste como procuradora. De eso que se habla. bueno, yo le diría a usted, ojalá Una señora decente, Que el país preparada, seria. que saliendo doña Miriam, que es una mujer a la que el país
admira y yo respeto y quiero de hace muchísimo tiempo, cuando el balaguerismo ella era la única juez que se atrevía a desafiar el balaguerismo y a sacar medidas liberando gente que el régimen acusaba de cualquier tipo de tropelía. Esa mujer tiene todo el respeto mío y del país. Sí. Y ojalá que al nivel en que ella ha colocado la Procuraduría General de la República pudiera sucederle a alguien con los méritos, el respeto, la decencia, la formación que esta señora Aura Celeste o cualquier otra gente de su nivel, ¿verdad? Es verdad. ¿Sí? Ojalá. Ojalá. Ahora, yo le diría a usted, ¿qué es lo que hay detrás de esta alianza, de Alianza País con el gobierno? Lo mismo que hay detrás de la propuesta que yo hice en el 2015 de unir la oposición para salir del PLD. Ahora de lo que se trata es de evitar que el país dé un paso hacia atrás. Todo el que quiere que esta democracia se afiance, que las instituciones sigan fortaleciéndose, que la justicia siga actuando, en este caso, por lo menos el Ministerio Público siga... Soy independiente, no tiene que ver con nada. Exacto. Dique. Sí, que el Ministerio Público siga actuando en forma independiente. Lo de la justicia es otra cosa, ¿verdad? Ah, Sí, ok. ¿Verdad? Porque ahí la mayoría de los jueces y todo eso, ¿verdad? Sí. Eso va a requerir un tiempo para que la incidencia de 20 años de gobierno del PLD, que sí se ocuparon de armar su justicia, ¿verdad? Sí, claro. Para que eso se supere, va a pasar un tiempo en el país. Bien. Entonces, lo que hay detrás es eso, la búsqueda de afianzar esa transición hacia una institucionalidad más fuerte, Sí. ¿verdad? Y hacia la superación de la corruptela descarada y la superación de la impunidad. Y por eso nosotros ahora estamos hablando de profundizar el cambio. Muy bien. En mi corriente política, que es el MAS, y junto con la APD que dirige Max Puy, y lo que estamos proponiendo es profundizar el cambio. Eso es lo que le hemos dicho al presidente. Lo que usted ha hecho hasta hoy está muy bien, pero eso no basta. Eso no basta. Hay que avanzar más. Bien. Muy bien. Gracias, Fidel, por darnos el placer de conversar con nosotros, expresar sus ideas y de debatir con nosotros planteamientos que le hacemos. Gracias por estar con nosotros, señores. Y hasta aquí, Politiqueando RD. Gracias.